Hola, bienvenidos a otro episodio de Potencia Líderes. El día de hoy estaré hablando con Ricard Joira. Quiero hablarles de una persona que es responsable de operaciones, logística, compras y producción con optimismo. Así que el día de hoy esta persona nos va a contar un poco sobre él. Pero antes yo tengo que decirles a ustedes también qué es lo que él ha hecho. Durante 16 años ha creado su propia experiencia dentro de las empresas en las que ha estado trabajando. Nos habla de ella a través de su blog y también nos cuenta sobre los objetivos que ha cumplido dentro de estas empresas. Ricard, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Ricard, hoy vamos a hablar un poco sobre tu blog y el trabajo que has hecho. Pero lo primero que nos gustaría saber es sobre lo que estás haciendo en la actualidad. Vale, pues mira, en la actualidad, hace 4 años, desde hace tiempo que no vivo en la zona de confort, ya para que ya todos nos imaginemos, la zona de confort y yo hace mucho tiempo que no nos conocemos. Y bueno, me encontré en una situación que me reinventé, que pasé de la noche al día de tener un trabajo de alto nivel a pasar a estar abajo de todo, ¿no? Pero hoy en día un trabajo es un trabajo, y más viendo cómo está la situación. A partir de ahí, pues dije, yo tenía una posición que no me interesaba estar ni en las redes sociales, o sea, con eso imagínate, porque no quería estar localizado. Estaba en un sector que la gente se conocía mucho y enseguida te podían localizar. Tanto los vendedores, lo que serían empresas que querían contactar, etcétera. Y entonces, pues el hecho es que no quería estar. Entonces, a raíz de este cambio que sufrí profesionalmente, me puse en redes sociales. A partir de ahí, pues sin saber ni lo que era la cuenta de Twitter, ni lo que era el perfil de LinkedIn, no tener ninguna red social, a tenerlas todas. A partir de ahí, pues creé el blog Licuadora de Ideas y Pensamientos, que además está escrito expresamente en Q, porque es licuar liquid. O sea, hago un juego de palabras que sería licuar líquido en forma de ideas. Y aquí es donde ahí empieza toda la aventura, ¿no? El blog lo creé lo que fue el 8 de abril del 2013. A día de hoy me han publicado en diferentes sitios digitales, como incluso hasta en revistas, y me llama la atención porque fue como una cosa que entendí que, para superarse hay que hacer y salir de la zona de confort, ¿no? Yo ya estaba fuera. Y fue a raíz de que gente que estaban en la blogosfera dijeron, Ricard, ¿por qué no empiezas a escribir sobre tu propia experiencia, lo que tú ya llevas de años acumulado, ¿no? Como tiempo atrás había sido responsable o director de operaciones, o como lo quieras decir, yo siempre prefiero decir más responsable que director, porque parece más de dirigente más que de líder, ¿no? Y responsable es la persona, como digo yo, el líder, el que es el responsable de todo y el que tira con todo el equipo para... Y es una cosa que siempre a la hora de ponerlo en el perfil lo he tenido muy claro, poner responsable, el que es, por decir algo, el que toma la decisión, el que dice esto lo vamos a hacer o esto lo paramos, y además esto vamos todos juntos, ¿no? Y por eso verás que en todos los cargos que he ido teniendo, pues siempre he puesto lo de responsable, porque es para mí. Y me ha hecho gracia antes cuando me has puesto lo del optimismo. Sí, es verdad, lo tengo puesto en el LinkedIn. Creo que soy de las pocas personas que tengo puesto con optimismo, porque intento siempre ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Porque si al final lo terminas viendo desde el punto de vista pésimo, no habría hecho lo que habría hecho hasta ahora. Con ello, retomo otra vez lo que sería el de esto. Hice un blog. El blog me llevó, cuando llevaba 1 año y 2 meses, me llevó a escribir dos capítulos en un libro que se llama Instintos Laborales, que además destinamos todos los fondos para la Fundación CRIS contra el cáncer. Y eso, empecé a salir en muchos medios, además allí que ponían que la coletilla del libro lo había abordado precisamente yo, que me quedé atónito sin ser un escritor profesional, ¿no? Claro, esto también me llevó a hacer una curación de contenidos que me han premiado bastantes veces y donde la gente sabe dónde ir a buscar el
el contenido de las 2-3 horas de lectura que estaba haciendo hasta ahora. Ahora con la situación actual, pues la verdad he incrementado incluso las horas de lectura. Y es algo que encuentro, lo que sería fundamental es que hago crecer a la gente y al final también voy creciendo yo. Y ahí es la base y la esencia. Así es. Bueno, sabes que Brian Tracy dice que una persona que puede leerse 12 libros al año, en 3 años se convierte en un experto en un tema específico que esté siguiendo. Y yo creo que nosotros podemos llamarte experto desde ya. Porque en ese blog... Perdona que te interrumpa, Laura, pero no te voy a permitir que me llames experto porque yo... No, te lo digo en serio. Yo siempre digo, cuando me dicen experto, hasta ahora no me lo habían dicho, eres la primera, pero bueno, me llaman crack y yo les digo que no. Si un caso yo hago catacrack, es decir, voy a romper. Entonces, lo que quiero decir, yo siempre digo que soy un aprendiz en continuo aprendizaje y así voy a estar haciéndolo siempre, porque esta para mí es la clave. El día que me vean en las redes que pongo que soy experto, y ya no te diré si pusiera gurú o lo que sea, en ese momento me vais a tomar por loco porque mejor no seguirme. Bueno, pero a ver, la palabra gurú está como muy sobredimensionada, diría yo. Bueno, solamente que es que ya veo... Solamente que te has especializado en lo que haces, en todos estos temas en los que hablas en tu blog. Por algo te buscan los medios también para entrevistarte, has participado en ese libro, la gente te sigue por internet a través de las redes, está siempre pendiente de lo nuevo que tienes que sacar en tu blog. Quería preguntarte, ¿qué retos has tenido que enfrentar? ¿Qué retos? Sí. ¿A lo largo de la vida o los últimos años? Los últimos años. Mira, los últimos años el reto, el más principal fue vale que tuve un margen de maniobra bastante amplio, sabía dónde iba más o menos a caer, pero al final, al ver que no llegaba a esa posición de trabajo que estaba buscando, me busqué un trabajo que yo pensaba que iba a ser de forma, ¿cómo diría yo? De forma un poco casual, ¿no? Y al final se convirtieron en 4 años. Y todo, bueno, pues ya conocemos todos cómo está la situación de mercado, ¿no? Por A o por B seguía ahí, pero y fue un cambio además, ¿cómo te diría yo? Un cambio de chip y un cambio además de mente total. Era como volver a mis 16 años con mi primer trabajo, teniendo un trabajo casi puramente físico más que mental, y luego estructurarlo y enfrentarme a mí mismo con lo que sería mi subconsciente para organizar todas las ideas de nuevo, ¿no? Y entonces es lo que hice, fue un trabajo casi interior mío de decir, bueno, vamos a hacer lo que es 8 horas de trabajo físico y luego necesito entrenar mentalmente. La única forma que encontré de hacerlo mentalmente era a través de la lectura. Luego ya fue a través de la lectura y escritura. Pero antes yo hacía un trabajo muy mental y entonces necesitaba ir a hacer algo de, como diríamos, de ejercicio, algo que sacara toda la adrenalina, ¿no? Pero en este caso lo que hice fue hacerlo al revés. Entonces, para darte un ejemplo así rápido, antes yo hacía lo que sería una pauta de gimnasia, lo que sería una estructura de gimnasia pues a la semana, tantos días, tantas horas, a tal deporte, tal otro, y además con una pauta, ¿no? Esta vez hice lo mismo y en vez de hacerlo físicamente, hice una pauta mentalmente. O sea, todo lo que había aprendido en el deporte lo trasladé a la hora de hacerlo mental, para así seguir siempre una misma rutina, lo que le llaman la rutina del deporte. Y en este caso fue una rutina mental. Y ahí fue lo que hizo que el reto se cumpliera, de que, como dicen, esto le llaman la resiliencia, ¿no?
estás abajo pero resistes todo el rato el cambio y lo vas resistiendo y te vas adaptando, te vas resistiendo y vas adaptando. Y hay un momento pues que o decides o te quedas abajo, lo que sería la parte que podríamos decir, pues qué mal que me siento, podrías quedarte en medio, no hago nada, o te vas para arriba y dices voy a por todas. Y ahí fue el camino que ya hace unos años que dije, ya lo tengo todo perdido, voy para arriba. Vale. Ricard, ¿qué es para ti el liderazgo personal? A ver, para mí el liderazgo personal es podríamos partir de lo que sería dos tipos de liderazgo, ¿no? Sería el informal, el que se da, por ejemplo, entre amigos, hasta entre un grupo de trabajadores, donde nadie tiene un cargo, o nadie es el jefe, o nadie es nada. En una comunidad de vecinos, por ejemplo, que también se da en un mismo departamento, por ejemplo, que todos trabajan por igual, en el mismo nivel, pero siempre hay una persona que va tirando del carro, ¿no? Y luego, pues, como bien sabes, que aparte es una de las cosas que más hablo en el blog, luego sería el liderazgo ya dentro de la empresa, ¿no? Y aquí para mí hay diferentes tipos que hay que ir adaptando según el movimiento como vas virando el barco, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, conduciendo todo un grupo, no siempre puede ser un tipo de líder o encasillarte en un tipo de líder, ¿no? Hay que tener un abanico muy amplio y ir adaptándote. A mí el que más me gusta es llamar como el líder horizontal, el que no hay jerarquía, el que la opinión de todo el mundo es tan válida como el de cualquiera, ¿no? Y es por eso a mí me gusta dar siempre el ejemplo de que cuando he entrado siempre en una empresa donde he tenido que ejercer un cargo, las personas que más me gusta ir, los primeros que me gusta ir a hablar son con la gente de almacén, o con la gente de fábrica, porque a partir de ellos incluso yo aprendo mucho más que si estuviera arriba mirándome los catálogos o mirándome los datasheets, o etcétera, etcétera. Vale. ¿Quién ha sido tu mentor o un personaje que tú admires, que digas, eso que hace a nivel de liderazgo lo puedo aplicar, puedo aprender de esa persona? A ver, esta pregunta para mí no es difícil porque tiene muchas respuestas. Con eso quiero decir que no he tenido solo un mentor para decir que solo he tenido uno, no, he tenido muchos, incluso dentro de la propia familia, desde los abuelos a mis padres, allá después a diferentes responsables que he tenido, no les quiero decir jefes, aunque en ese momento eran los jefes, y en esa época se les llamaba incluso jefes, ¿no? O directores, pero incluso estas personas que yo estaba bajo su responsabilidad, he tenido, la verdad, puedo decir que he tenido gente muy buena de la que he aprendido, y gente que cuando he tenido que, por A o por B, o uno de los dos nos hemos tenido que ir o hacer un cambio para bien, como decimos, luego te quedas siempre con lo bueno de ellos, y ellos supongo que de uno mismo, ¿no? Y al final, después, al cabo de unos años, te vuelves a ver con ellos, sigues recordando, y hasta incluso hay veces que dices, esto lo hubiéramos podido mejorar de esta forma, ¿no crees? Hombre, por supuesto, pero claro, todo es porque en este momento ya tenemos una experiencia que en ese momento no teníamos. Claro. ¿Cómo te has mantenido motivado para seguir aprendiendo? Para seguir en este camino de estar en las redes sociales, de hablar sobre liderazgo. Hombre, una de las principales para mí motivaciones ha sido el autoaprendizaje, ¿no? El hecho de ir aprendiendo de los demás, y a la vez también ir sacando todas esas cosas que uno lleva dentro para afuera. Entonces el hecho es de que el hecho de, por decir algo, antes me costaba mucho expresarme, ¿no?
sobre todo de forma escrita o de forma oral o de forma a la hora de presentarme o lo que fuera, porque era una persona más bien, ¿cómo diría yo? Un poco más bien intrusiva, bueno, más dentro de mí, muy analítica, tenía un puesto de trabajo muy analítico, donde eran muchos números y mucho, aunque luego cuando hablaba siempre, cuando estaba con mis compañeros, es una persona muy abierta, pero a la hora de hablar con gente que no fueran del círculo donde yo estaba, pues me costaba mucho, exceptuando, claro, los amigos, la familia, etcétera, ¿no? Y luego a lo que fue a raíz de empezar a escribir y a poner las ideas en orden, a partir de allí eso me empezó a motivar mucho, porque fue como una regresión en lo que sería en el pasado de la época estudiantil universitaria, cuando uno hace la carrera, el máster, etcétera. Entonces es como volver a estar estudiando y ahí esta vez con ganas, como digo yo, porque antes muchas veces haces la carrera porque quieres un futuro mejor y no te das cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, si empiezas a estudiar una carrera, ahora lo haces con otro tipo de ilusión y de motivación. Supongo que también la experiencia, la madurez, además el conocimiento que uno va adquiriendo es lo que te motiva, ¿no? Y a lo largo, al menos de estos 3 últimos años, el hecho de estar aprendiendo y leyendo mucho de mucha gente de alrededor del mundo, ¿cómo te diría? Por ejemplo, desde el norte de América, donde, por ejemplo, donde estás tú, de gente del Canadá, hasta abajo de todo, de Argentina, de gente de alrededor de Europa, de gente de la otra punta del mundo, gente que para llegar hasta ellos habría de hacer casi 24 horas de vuelo, como es Australia, ¿no? Sí. Y ahora, al tener tanto acceso a toda esta información, el poder canjear con ellos información, el hecho para mí esto me motiva mucho. El hecho es como te diría, es como lo que te decía antes, aprendizaje continuado. Y eso es como, quiero saber más, y cada vez sabes que menos sabes, como decían, ¿no? Sí, es cierto. En las redes sociales, una de las cosas que tiene, que, bueno, a través de Internet podemos conocer a personas de todos los lugares del mundo y podemos interesarnos en su trabajo, en lo que ellos hacen, saber lo que están haciendo porque lo escriben, lo colocan en sus blogs. Estamos pendientes de esas publicaciones y bueno, logramos encontrar a gente como tú para poder leer sobre sus artículos y qué es lo que tienen que decir en la actualidad. Ricard, ¿quién de tu familia o de tus amigos te ha dado apoyo durante todo este tiempo? Durante todo este tiempo, la persona que más apoyo me ha dado ha sido mis padres, sobre todo mi madre, que ha sido la que ha estado allí diciendo, incluso mi padre mismo, que al principio era muy reacio, ¿no? Me preguntaba, ¿y quién te va a leer? Lo típico claro, entiendo yo, una persona que no sabe lo que es la red social, ¿no? Pues 5 años, ¿y quién te va a leer? Y que luego sea el primer suscriptor de tu blog y al final te termine, cuando estás ahí hablando con él y te felicite y te diga, me ha gustado mucho tal artículo, tal otro, dices, pues esto es un apoyo muy bueno. Y ya luego, cuando, por ejemplo, tienes, en este caso, como me preguntas sobre mi familia, tengo a mi madre que está en las redes sociales, que hace tiempo que también entró en las redes sociales, que nos lee a muchos, incluso a ti, Laura, también te lee, que comparte con todos los suyos, que también es una persona inquieta, que veo que por su edad es, como yo diría, es una abuela 3.0, porque ya domina más de muchas redes, ¿no? Incluso se atreve a hacer curación de contenidos, que es algo que me quedó asombroso. Claro, cuando veo el apoyo familiar, claro, veo que ellos han entrado gracias que también entré yo, ¿no? Porque si no, aquí no hubiéramos entrado ninguno. Y que me hayan dejado de creer en mí, pues eso ha sido un apoyo muy importante. Y luego, claro, está también los amigos de siempre, que aparte que los tienes en la vida real, también te siguen en la red.
Y luego, pues cuando te mandan un email o te mandan un mensaje, me ha gustado mucho tal cosa o tal otra, o hoy has compartido un post que me ha gustado mucho. Ya no solo hablando de los míos propios, ¿sabes? Sino de las múltiples lecturas de los demás. Pues la verdad es que el hecho es, eso te hace crecer. Luego la gente, incluso te vas conociendo de la red y luego fuera de la red. Luego los terminas conociendo, aunque sea de la otra punta del mundo, aunque sea vía Skype, que puedas intercambiar unas palabras con ellos, que puedas tener una conversación de más de una hora. Hay veces que miras el reloj y dices, bueno, es que hemos de cortar porque es que si no, no podemos hacer ni tú ni yo. Y ves que si no, eso sería horas y horas y horas hablando. Y eso, quieras o no quieras, es como que te están apoyando constantemente. Así Igual que es. tú, yo al menos, yo también los voy... Es recíproco. Yo le llamo reciprocidad en el apoyo. Igual que tú también lo haces con todas estas personas, a tus familiares, a tus amigos, a la gente de tu red, también los vas empujando, ¿no? Exacto. Sí, realmente esa es la idea. Yo he conocido personas que me han dicho, por ejemplo, son personas que no han roto paradigmas. Y he conocido a esa gente que me dice, pero ¿por qué yo tengo que dar mis conocimientos? Mis conocimientos son míos. Yo estuve en la universidad y los adquirí yo. Y son personas que no han comprendido que hay que romper estos paradigmas y trabajar de manera colaborativa, trabajar de manera en que cada uno de nosotros aporte algo y que cada uno de nosotros también empuje al otro a darlo a conocer y que la gente sepa de su trabajo y lo que está haciendo. Hablando de esto, me gustaría saber cómo lograste tú romper tus propios paradigmas, los de tu entorno. Bueno, yo creo que los paradigmas, tal como te he comentado antes, los paradigmas y yo es una cosa que siempre no hemos estado nunca ligados, ¿no? La zona de confort y yo no nos conocemos desde hace años, pero no desde los últimos 4 años antes de estar en las redes, no. Es que ya es una cosa que ya me venía de mucho antes, ya de años, incluso de cuando era un chico muy joven, ¿no? Entonces, lo de estar rompiendo paradigmas creo que ha estado siempre conmigo. Creo que ha venido algo que he ido aprendiendo por naturaleza casi, ¿no? Y sí que rompí un paradigma como fue la entrada en la red social. Lo rompí pero no por el hecho de tener miedo a compartir conocimiento, no. Sino no sabía cómo funcionaban las redes, qué funcionalidad se le podía sacar y sobre todo qué tipo de provecho puedes hacer tanto propio como para los demás, ¿no? Y en este caso, lo que sí que tuve muy claro desde el primer día es lo que tú estabas diciendo hace un momento, ¿no? El compartir y el colaborar y el de difundir conocimientos, sea de los demás o sea propio. Y esto ha sido casi como te diría yo, como si fuera mi manifiesto, que lo hice de forma mental, de decir, mi manifiesto va a ser este y no va a salir nunca de los puntos, ¿no? Y este va a ser el colaborar, compartir, co-crear y el hacer aprender a la gente, incluso aprender yo mismo. El hecho de ir, el hecho de ponerme en diferentes sitios y explorar, mirar desde aplicaciones nuevas para diseñar, aunque sea una infografía, a crear algo que nunca en mi vida había usado. El hecho de estar compartiendo y hacer crecer, porque vas viendo que vas haciendo crecer a toda la gente. Por ejemplo, en el caso de Twitter, es un mundo, ¿cómo diría yo? Es un mundo muy peculiar, ¿no? Donde hay gente que por A o por B, pues no son de estas personas que podríamos encajar en este lado que tú has dicho, ¿no? Los que no quieren compartir mucho o como mucho comparten lo suyo. Y estos para mí son personas que tienen un ego no grande, no, superior. Entonces hay gente que está todo el rato dando. Y esa es la gente que hay que seguir. Y el número de seguidores, que muchas veces me lo han preguntado,
¿qué es mejor? ¿A seguir a alguien que tiene muchos seguidores o a alguien que tiene pocos? Y mi respuesta es muy clara y contundente. Mírale el TLL, mírale el timeline, mejor dicho, mírale lo que comparte, cómo comparte. Si ves que hace poco que ha empezado, déjalo en stand-by, no lo sigas, pero veslo observando. Y en el momento que ves que ya va aprendiendo o te preguntan cómo funciona, pierdes unos minutos con ellos, los haces aprender. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entré, yo no tenía ni idea ni lo que eran los hashtags, no, nada. No sabía ni lo que serían las abreviaturas, nada. Lo aprendí por autoaprendizaje, ¿no? Y al final me gustó hasta enseñar a más gente que se ha ido incorporando más tarde, ¿no? Siempre he pensado, ojalá alguien hubiera perdido un poco de tiempo conmigo. Pero bueno, a diferencia de eso, yo dije, pues yo lo voy a perder con los demás, con la demás gente e ir enseñando. Digo, porque no cuesta nada y además los haré crecer. Entonces, siempre miro a la persona que me siguen, miro la calidad de la persona. No me da igual si tienen un cargo, si tienen 2 cargos, como si son empresarios, como si son una persona que está vendiendo en una tienda o que sea un conductor de autobuses, porque tengo gente de esta red y te lo juro que los admiro a esta gente. Porque tienen una calidad y tienen lo que es una funcionalidad y aparte tienen unas ganas de aprender que es brutal. Y ahí está la calidad de la red. Así es cierto. Hay mucha gente interesante que está en Twitter, que está compartiendo sus conocimientos, comparten los de otros. No importa, sí, pero como dices tú. Lo que me quiero referir es que incluso no hace falta que alguien tenga un supercargo, tenga algo. No. Estoy hablando de gente normal y corriente como tú y yo, gente que hace muy dignamente su trabajo, que incluso gente que incluso explican muy bien su trabajo. Tengo, por ejemplo, ahora me está viniendo en la cabeza una persona que se dedica, que vende, creo que son pinturas y cosas en una gran superficie, ¿vale? Y tiene un blog que se dedica justo a explicar sobre el bricolaje y las pinturas. Y la verdad es que, aparte que es una persona muy inquieta, donde le gusta aprender incluso todo lo que son temas de organizacionales, de empresa, de no sé qué, y luego tiene su blog propio, tan estadístico y tan especialista, para hacer lo que digo yo, unos bricoconsejos, que ella misma lo hace los montajes, lo fotografía, lo explica cómo hacer y lo sube al blog y dices, esto es genial. Claro. Porque de otra forma yo no lo sabía hacer. O igual que una persona que tenga cada día, que coja un autobús a las 4 de la mañana y cada día pierda mientras está haciendo o está preparando el autobús o está esperando a que se calienten los motores, empieza a compartir muchas cosas y tenga esa inquietud para aprender. Y eso ya te dice mucho de la persona, y yo admiro a estas personas. Sí, yo también tengo a 2 personas que admiro mucho por el trabajo que hacen en las redes sociales. Que cuando tú escuchas en qué trabajan, dices, pero eso se puede hacer. Que son Taxi Oviedo, que se dedicó, yo creo que Uber debería aprender de él, de tantas cosas que él enseña sobre cómo ser un buen taxista y todas las ideas que se le van y se meten en su cabeza y él las pone a trabajar. Y también Bere Casillas. Increíble que un sastre haya comenzado a dar consejos de cómo planchar una camisa, de cómo vestir bien, de cómo hacer que un pantalón combine bien con una camisa, o sea, cosas que la gente diría, bueno, pero eso yo lo puedo aprender en otro lado. Resulta que ellos se dedican a hacerlo y ahora, o sea, en la actualidad lo hacen muy, muy bien. Y es de la gente que admiro por esas cosas que parecen sencillas, pero que al mismo tiempo son tan esenciales. Bueno. Claro, luego... Perdona, Laura, y luego, ya siguiendo con esto, luego te encuentras también con gente de gran valor
También me viene, es que podría estar hablando de muchos tipos de perfiles. Ahora, por ejemplo, me viene una persona, además que está en el otro lado del hemisferio, que es capaz de leerse 4 libros en una misma semana y hacerte en un post y relacionarlos los 4. Y si puede, hasta ponerte un vídeo de una película relacionada con los 4 libros. Entonces ahí el aprendizaje no es brutal, es tremendo. Claro, cuando te vas encontrando todo este tipo de gente en muchos baremos, pero que casi, y además es que lo bueno es que entre ellos también se comparten. O sea, que hay como una raíz de equilibrio, ¿no? Y el hecho es que veas estas dos personas que se comparten, llegue a ese punto de equilibrio, dices, wow, esto es fantástico. Y que tú puedas formar parte de ese punto, o estar incluso en la órbita o donde sea, pero estar por allí para también irles ayudando y todo, eso es lo bueno que tiene. Y al final todo es con 2 palabras, colaborar y compartir. Así es. Ricard, ¿qué se siente ayudar a otras personas a través de tu blog? La verdad es que mucha satisfacción. A veces hasta incluso he recibido mensajes duros, pero no, ¿cómo te diría? No mensajes duros de que alguien te critique un artículo, que eso se puede dar y tú pues lo puedes aceptar o darle la vuelta o mirar. Incluso se te puede imponer lo que le llaman los famosos trolls, que lo que intentan es intentar hacer que tú pues te enfades o te salgas de tus casillas, ¿no? Yo voy más allá, ¿no? De gente que hay un apartado, por ejemplo, en el blog que te dice una forma de ponerse en contacto con el autor y rellene ahí un cuestionario y ahí te escriben. Y me acuerdo hace tiempo una persona que me explicó un problema que a raíz de un artículo que había leído, pues que a ver cómo lo podía ayudar, porque de esto, y claro, la verdad es que me pareció, la problemática que él me explicó fue una problemática que yo había vivido hacía años, muchos años atrás, ¿no? Entonces le intenté ese mismo día, aunque era muy tarde de la noche cuando recibí ese mensaje, más una persona que era del otro extremo, incluso del hemisferio, de donde estoy yo, incluso del hemisferio, quiere decir que nos llevamos muchas horas. Esa noche le solventé el problema y el recibir al final un mensaje, muchas gracias Ricard, por haberme animado a ayudar a tirar para adelante, eso es una satisfacción que no tienes palabras, ¿no? Luego los mensajes de gente que te dejan y te dicen, me ha gustado mucho porque no había caído en esta cosa, en esta otra, y me has ayudado mucho. Y claro, y cuando ves de dónde, que es lo que te estaba diciendo, que al final hay muchas veces que las redes es todo el mundo y todo el mundo ha de tener conciencia de que estamos viviendo a nivel global, no vive cada uno en una ciudad y al final nos hemos de comunicar a nivel global. Y por eso hay que ayudar a nivel global, no es una cosa en particular. Eso es. Mucha gente me ha preguntado si voy a hacer entrevistas solo para personas que viven en España, que son profesionales en España. Yo he dicho no, yo he entrevistado también a personas de otros lugares de Latinoamérica o personas que hablan español. Tengo también que contactar y poner nuestras agendas como en curso para poder hacer las entrevistas, pero estamos allí, o sea, adecuándonos obviamente al horario. Y la gente tiene que entender eso, estamos en una aldea global, así de sencillo. Y lo bueno de Internet es que podemos comunicarnos. Y entonces, tanto, aparte es que hoy en día, incluso ya fuera de las redes, incluso profesionalmente, personalmente, hoy en día te puedes conectar con todo el mundo de alrededor del mundo. Simplemente es, como dices tú, agendar un momento, sobre todo cuando hay muchos cambios, ya sean por hemisferios o por lo que sean por horarios, que hay que agendar muy bien la conexión. Pero hay veces que yo he podido, sin quererlo, agendar
con una persona que vive en la otra punta del hemisferio, casi en el sur, y en ese momento coincidir y empezar a hablar. Exacto. Sí, es súper. Tienes que buscar ese huequito para programar esa cita y sí, inmediatamente hay veces que empezar lo a hablar. programas. Sí, hay veces que lo programas y otras veces que sale en curso. Que lo ves en ese momento en red, tú también estás en red, le mandas un mensaje privado, te conectas por Skype y empiezas a hablar rápidamente con él, con esa persona. Así es. Bueno, Ricardo, por último, me gustaría que le dejaras un mensaje a toda esa gente que está siguiendo este episodio y que seguramente va a estar muy interesada en saber qué tienes que decir. Mira, la verdad es que me gustaría dar un mensaje, aunque digan que lo positivo. El otro día estuve en una charla que me llamó mucho la atención, que entre el 80 y el 90% de los pensamientos que tenemos en el subconsciente son negativos. Además, el 90% de esos pensamientos que tenemos dentro de la cabeza, que van hablándonos todo el rato, solo el 90% no nos damos ni cuenta o sea, solo un 10% nos damos cuenta que estamos pensando en ellos. Quiere decir que el otro 90% están dentro de nuestro y están esos o entre 80 y 90% todo el rato hablándonos. O sea, algo tremendamente que dices brutal, ¿no? Que es negatividad total. Entonces, claro, quedaría muy bien decir siempre positivo, nunca negativo, ¿no? Pero no es así. El ser humano tiende a ser muy negativo, ¿no? Entonces el hecho es de que si intentamos reducir, aunque sea un 2%, y bajarlo a un 88%, lo habremos conseguido. Y entonces ahí radica lo que yo siempre digo, a intentar ayudar a la gente, aunque sea con un 1%, porque ese 1% para alguien le puede significar mucho. Incluso cuando le estás dando las gracias a una persona, solo con darle las gracias y sonreírle le puedes cambiar el día a una persona. Y eso es lo más importante que hay hoy en día. Así es. Ricardo, por favor, déjanos tu email profesional donde la gente pueda contactarte, las redes sociales en donde estás. A ver, me podréis encontrar, si tecleáis en Google Ricard Lloria, ahí me veréis, o sea, me veréis en LinkedIn, me veréis en Twitter, me veréis también en el blog, me veréis en una aplicación que uso mucho de curación de contenidos y encantado estaré de contactar con todos vosotros. Y si además me decís que venís de parte de ver esta fabulosa charla, estoy eternamente agradecido a Laura que me haya dado esta oportunidad, pues yo encantado de teneros y entre todos vamos a sumar. Gracias, Ricardo, gracias a ti por aceptar hablar con nosotros el día de hoy. Y pues nada, en esta ocasión te dejo, pero sabes que te sigo por las redes sociales. A todas las personas que nos están viendo el día de hoy, nos están escuchando, si te gustó este episodio de Potencia Líderes, dale me gusta, síguenos en las redes sociales, nos puedes encontrar también en la página www.potencialideres.com. Gracias, Ricardo, y gracias a toda la gente que ha estado el día de hoy con nosotros.